podemos ver cuál era la situación. Y dice que 2 tazas de estiércol de paloma habían alcanzado niveles estratosféricos, carísimos. ¿Para qué se usaba el estiércol de paloma? La verdad es de que era una especie, formaban una especie de lenteja o alberja que se comía. De hecho, es común en Judea y todavía se halla en almacenes del Cairo, por si no sabías, o los que van a Europa y les gusta ir a todo eso, pueden encontrar ahí en Damasco. Todavía se hace. Dice la Biblia que además de eso, dice que la cabeza de burro era exageradamente cara. Y eso que era la peor parte del animal. ¿Por qué? Porque no tenía carne, era hueso. Ahora fíjate, pues, para que tengamos una idea del encarecimiento de los productos, recordemos algo. Dice la Biblia en Génesis 37:28 que José había sido vendido por 20 ciclos de plata. Y la cabeza costaba 80. Si estuviéramos hablando en dólares, quizá hoy no nos sorprenderíamos, porque hacer el cambio nos tiraría $176, que son como 1,400 quetzales. No era caro. Pero si nos vamos a aquel tiempo, ese dinero representaba $5,000. Una cabeza de burro llegó a costar aproximadamente $5,000. Esto nos lleva a ver realmente que el pueblo de Israel había sobrepasado los límites normales y se encontraban en una crisis de magnitud realmente abrumadora. Ahora, déjame explicarte más para que empieces a ver qué tan dura fue la crisis. En primer lugar, el asno era un animal impuro. Era un animal que no estaba dentro del menú o la dieta del pueblo de Israel. En otros tiempos mejores de bonanza y fuera del sitio del enemigo, todas las carnes del burro, cuando moría un burro, lo tiraban a la basura. No se comía. Pero la necesidad era tan real, la necesidad era tan latente que violaron la ley. Ahora, ¿cómo, hermana Ada, no la iban a violar? Si vemos un cuadro más desgastante, más trágico y un cuadro peor cuando vemos que las propias madres habían violado la ley de la naturaleza. Las propias madres en la hambruna fueron empujadas al canibalismo. ¿Qué es lo que quiero enseñarte con esto? Que a veces las crisis nos conducen a hacer lo que es impensable. Quiero que te enfoques en el versículo ahí en tu Biblia 26 al 30. La mujer se fue a quejar con el rey, fue a pedir ayuda, pero no por la pérdida de su hijo. La mujer estaba indignada porque su compañera se había hecho la rana y no había dado a su hijo para que se lo comieran. ¿Te puedes dar cuenta qué actitud, qué situación más espantosa la que estaban viviendo? Ya no había moralidad, ya no había nada en ese momento. La crisis los había arrastrado a esos tiempos donde en realidad las cosas inadecuadas sonaban atractivas. Muchos de nosotros en medio de la crisis pensamos tomar salidas o tomamos salidas que en otro tiempo hubiéramos considerado como una tontería. Esto me enseña que cuando estamos sumergidos en presión, y presión que sobrepasa lo que estamos dispuestos a soportar, hasta lo impensable se torna atractivo. Dios ha estado insistiendo, Guillermo, toda esta semana para que hable de este tema. Dios ha estado insistiendo para que te hable de lo que hace la crisis. Y para que entiendas que la crisis no es castigo, es porque tienes que ver la mano de Dios. Yo estoy en crisis. Yo estoy en una crisis en este momento. Y Dios me enseñó a ver la crisis desde otro punto de vista. Me enseñó a que sí, voy a llorar, a que sí me voy a desesperar, pero puedo estar seguro que voy a ver la gloria de Dios. Mira pues. El Señor me mostraba que así como el enemigo usó el sitio para Samaria, hoy en día el diablo se ha levantado y hay muchos hermanos en Cristo, muchos de ustedes, que el diablo hace tiempo los tiene sitiados. No es de ahorita,
El sitio viene desde hace tiempo. Porque cuando puso el sitio sobre Samaria, al otro día no hubo crisis. Fue con el tiempo. Y el diablo ha venido a levantar sus cercos a nuestro alrededor para acorralarnos, para que estemos bajo presión y estemos en angustia. Yo no sé si tú hoy estás en crisis, yo sí. Yo estoy atravesando una situación difícil, una situación como ministerio difícil. Yo no sé qué te pueda estar pasando a ti. No sé si tienes crisis emocional, una crisis física, una enfermedad, una crisis espiritual, una crisis económica. Yo no sé qué puedas estar pasando. Tal vez hay pensamientos que te han venido a atormentar. Tal vez te pones a pensar, yo debería estar casado, no estoy casado, y te empiezas a angustiar. Es una crisis emocional. Tal vez ya eres una mujer mayor, no te has casado y piensas en que no vas a tener hijos. Esa es una crisis. Tal vez los negocios no han salido como has estado pensando o planificando y estás en crisis. Tal vez ha venido la escasez a golpear la puerta de tu casa y estás en crisis. Pero lo que quiero que veas es que cuando estamos en crisis, la mayoría de veces tomamos decisiones que no son las más considerables. Tomamos decisiones que son absurdas. Solo voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes con honestidad, sin levantar la mano. Pero ¿cuántos de ustedes, en medio de la crisis, han visto atractivo lo que no debe ser atractivo? Por ejemplo, un padre, Guillermo, que se quedó sin trabajo, lleva 1 año y medio buscando trabajo y no encuentra, no se le abren las puertas. ¿Acaso no pensará o se abrirá la idea de robar? ¿Acaso no se abrirá la idea oyendo a sus hijos que tienen que comer, que la esposa le está diciendo que hay que pagar colegios? ¿Que los acreedores están llamando a la puerta de tu casa? ¿Acaso este hombre tal vez no se abra la idea de traficar dinero de aquí a otro país? Un matrimonio que está sumergido en discusiones, en maltrato, abuso, irrespeto constantemente, tal vez ya tomó la idea en su cabeza de divorciarse, aun cuando la palabra dice que no lo hagamos. Hablemos de un pastor. Yo recibí, no lo publiqué, me dieron ganas, pero no lo recibí porque yo dije, la gente va a pensar que me estoy quejando, pero no. Fue un pastor que mandó una carta que se la mandé a mi esposa, donde de verdad me hizo llorar, y Lisbeth dijo que también ella había llorado, donde era un hombre que hablaba de una situación difícil que estaba viviendo en el ministerio porque no habían recursos. Era un hombre que estaba triste porque la verdad había apatía en su pueblo, había una falta de compromiso de parte de la congregación. Y cuando la gente está así, considera darle la espalda a la vocación. Me estaba enterando que una persona que conocemos con mi esposa en los Estados Unidos, pastor, es un buen pastor. Lastimosamente la congregación no lo aprecia, pero es un gran pastor, un buen pastor. Yo quisiera ser como él, ejemplar, pero va a tener que dejar la iglesia porque la renta se le subió demasiado, ¿verdad, Lisbeth? Pagaba antes $300, ahorita la tienen que pagar a $1,700. Y para poder pagar la iglesia tienen que sacrificar los ingresos del pastor. Así que va a entregar el ministerio y se va a dedicar a trabajar por otro lado. ¿Te das cuenta lo que puede hacer la crisis? En esos tiempos difíciles podemos empezar a contemplar soluciones que en el pasado nos hubiéramos descartado categóricamente. Déjame darte algunos ejemplos bíblicos en cuanto a decisiones que tomamos. Esaú, ¿cuántos recuerdan a Esaú? Era tanta su necesidad de comer, tanta su necesidad por un plato de comida, que vendió su primogenitura. Y el vender su primogenitura a su hermano, hizo que su hermano se quedara con la mayor bendición. ¿Por qué? Porque cuando estaba en crisis no lo pensó. Tomó una decisión
equivocada. ¿Quieres que te diga otro? Juan el Bautista. Cuando se aproxima Jesucristo, viene el Mesías a la orilla del lago, en Juan 1:29, ¿no dice él inmediatamente, hermana Ada, y sin dudarlo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Lo recuerdan ustedes? Pero unos meses después, ya cuando Juan estaba en una crisis, encarcelado y frente a una posible ejecución, manda a sus discípulos, los manda a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o deben de esperar a otro. Eso está en Mateo 11:13. Uy, en medio de la presión, el profeta ya no tenía ni certeza ni convicción. ¿Te das cuenta de eso? Otra cosa que debemos aprender es de que en medio de la crisis siempre le echamos la culpa o buscamos responsables. Siempre buscamos a alguien responsable. Cuando el rey vio la situación de las mujeres, cuando vio lo que la otra le estaba diciendo, se rasgó sus vestiduras delante de la magnitud de la calamidad que ellos estaban sufriendo. Y mira lo que dice el rey en el versículo 31. Ahí en tu Biblia. Dice el rey, que Dios me castigue si no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat, antes de que se acabe este día. Wow. Hasta aquí, fíjate pues, el rey no había provisto ningún tipo de liderazgo. Hasta aquí el rey no les había dado un camino espiritual a seguir a estas gentes. Al contrario, la estrategia de él fue quedarse paralizado. La estrategia de él fue refugiarse detrás de los muros gruesos y las grandes puertas. Pero para el rey, el culpable de todas las situaciones que estaban pasando era Dios. Nunca pensó el rey que quizá por sus malas obras, que quizá por sus pecados, eso le abrió la puerta al enemigo para que el enemigo viniera, los rodeara y les privara de la libertad. Nunca lo pensó. Si quieres, vamos un poco más allá. Nunca le echó la culpa al enemigo. Nunca. Se la echó a Dios. Él vino y decretó la decapitación de Eliseo. No tenía ni energía, no tenía fuerzas, no tenía ni valor para organizarse con su pueblo y levantarse para la guerra, pero sí tenía energía para quejarse. Y sí tenía el valor para irse en contra de Dios y cortarle la cabeza al profeta de Dios. Y hoy no estamos tan lejos de actuar como ese rey. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las situaciones difíciles, en medio del sitio que el enemigo nos tiene, no pasamos de afligirnos. No hacemos absolutamente nada y solo culpamos a Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy están en crisis? Y en lugar de quejarse, se han levantado en la madrugada a clamar y a orar al Señor. ¿Cuántos de ustedes en esa situación, en vez de quejarse en contra de Dios, se han levantado y han hecho vigilia? ¿Ah? No lo hacemos. ¿Cuántos han redoblado mal la adoración? ¿Cuántos han redoblado mal la oración? No hacemos nada. Solo nos quejamos. Y solo culpamos a Dios por lo que estamos viviendo. Cuando estamos en medio de esos momentos, muchos pierden la fe. ¿Y sabes qué? Se ponen como el rey. Mira el anuncio que fue a darle el rey. Dice, los problemas que tenemos vienen del Señor. ¿Qué más puedo esperar de él? ¿Cuántos de los que están acá hoy piensan que todos los problemas que tienen es por culpa de Dios? ¿Ah? ¿Te puedes imaginar qué feliz se siente Satanás cuando un hijo de Dios hace responsable a Dios por lo que está sucediendo en su vida? Cuando empezamos a ser responsable a Dios por lo que está pasando en nuestra vida, ahí es donde el cristiano empieza a cometer grandes errores. Y te voy a decir cuáles son. Empieza a pensar que todo lo que había creído era falso. Empieza a pensar que todo lo que le han enseñado es un engaño. Empieza a pensar que la palabra que se da domingo a domingo es pura mentira. Si me equivoco, que alguien me contradiga. ¿No te parece, Guillermo, que el ataque del diablo es sumamente efectivo? ¡Wow! Tal vez no lo habíamos visto nunca desde ese punto de vista, pero es efectivo.
Porque hoy en día hay mucha gente que viene a la iglesia, pero su corazón está muerto. Su corazón se secó. Vienen a la iglesia porque la esposa tiene el deseo de adorar a Dios. Porque la última en perder la fe es la mujer. Vienen a la iglesia porque tienen que venir y no por convicción. Y no porque sepan que aquí hay palabra de vida eterna. ¿Por qué crees que hay sillas tan vacías? ¿Ah? Porque es gente sin convicción. Gente sin convicción. Gente que en un momento de crisis se murió espiritualmente. Cuando nos sentimos agobiados es muy común que usemos la poca energía que nos queda para buscar a quién echarle la culpa. Te voy a poner un ejemplo. En Éxodo 14, 10 al 12, cuando viene el pueblo de Israel, está huyendo de Egipto, y se encuentra delante del mar, hermanada. Y atrás se miraba el polvo que se levantaba porque venía el faraón. ¿A qué venía? A matarlos, a apresarlos nuevamente. Fíjate pues, cuando estaban ahí en medio, en esa crisis, lo que hizo el pueblo, ¿qué fue? Echarle la culpa a Moisés. El pueblo se le empezó a alborotar y dice el pueblo, pucha, nos venimos a morir acá, ¿acaso no habían tumbas allá en Egipto pues? Y empiezan a culpar a Moisés. Gedeón, cuando se le presenta el ángel y viene a visitarlo el ángel, él no vaciló a sacar al aire su frustración por el abandono de Dios. Y me gustaría que lo leyeras, fíjate, ese me encantó. Aquí lo tengo en Jueces 6:13. Oye lo que dice Gedeón. Gedeón dijo, perdón Señor, pero si el Señor, si Dios está con nosotros,